Cuando pones a Dios primero todo en tu vida, comienza a cambiar. El silencio donde nace la paz. Hay momentos en los que la vida parece desmoronarse en silencio, no por un gran desastre, sino por el peso invisible de lo que llevas dentro. Despiertas con el corazón acelerado, sin saber por qué. La mente repite lo que falta, lo que duele, lo que no logras controlar. Intentas distraerte, pero la ansiedad se cuela entre tus pensamientos como un río que no se detiene. Has orado, has esperado, pero nada parece cambiar. Y entonces te preguntas, ¿dónde está Dios cuando el miedo no te deja respirar? Esa pregunta no nace de la falta de fe, sino del cansancio de cargar solo, de prometerte que todo va a estar bien, pero sentirte más perdido cada día. Hay algo en ti que grita por calma, por sentido, por una razón para no rendirte. Tal vez no lo digas en voz alta, pero sabes que hay un vacío que nada ni nadie ha podido llenar. La ansiedad no siempre se ve. A veces se esconde detrás de una sonrisa, detrás del trabajo, detrás del esfuerzo constante por parecer fuerte. Pero en lo más profundo sabes que estás cansado de sostener un mundo que no puedes controlar. Y sin embargo, hay una voz pequeña, firme, amorosa, que sigue susurrando dentro de ti. Entrégame eso. No fuiste hecho para cargarlo solo. No necesitas entenderlo todo para creer. Solo necesitas un instante de rendición, porque cuando sueltas, algo empieza a moverse, no fuera de ti, sino dentro. La paz no llega como un milagro repentino, llega como una presencia que te abraza cuando decides confiar. Muchos creen que poner a Dios primero es una frase bonita, un hábito espiritual, pero no. Es una rendición total. Es dejar que Él sea el centro, no el último recurso. Es volver a respirar sabiendo que no tienes que controlar lo que ya está en sus manos. Es permitir que el caos se convierta en propósito. Y ahí, justo cuando crees que todo se acaba, Dios empieza. Él no entra por las puertas de la fuerza, sino por las rendijas del alma cansada. Cuando te quedas sin respuestas, Él te ofrece una. Cuando te sientes invisible, Él te ve. Cuando todo parece ir en contra, Él endereza los caminos que no entiendes. La ansiedad grita, pero la voz de Dios no necesita hacerlo. Ella calma, silencia, ordena. Él no te pide que no temas, te enseña a confiar aún temiendo, porque la fe no elimina la tormenta, la atraviesa. Y mientras tú luchas por controlarlo todo, Dios solo espera que lo sueltes. Hoy, si tu alma tiembla, si tus pensamientos te ahogan, si sientes que perdiste la paz que una vez tuviste, no estás solo. Estás siendo llamado, estás siendo atraído de nuevo hacia el centro de todo, Dios mismo. No es casualidad que estés escuchando estas palabras. Hay un propósito en esta pausa, un mensaje directo al corazón. Dios no se ha ido. Está esperando que dejes de correr, que bajes las defensas y que vuelvas a mirar hacia arriba, no para castigarte, sino para recordarte que nunca fue tu carga. Y cuando finalmente pongas a Dios primero, no todo se resolverá de inmediato, pero todo empezará a alinearse. La vida cobrará sentido, el miedo perderá su poder, porque la ansiedad no se vence con más control, sino con más confianza. Respira, suelta. Escucha, hay una paz esperándote, una que el mundo no puede dar ni quitar. Y en el momento en que te atrevas a creerlo, descubrirás lo que siempre estuvo frente a ti. Cuando pones a Dios primero, todo comienza a cambiar. Hay una razón por la que escuchas esto hoy. Y en el siguiente capítulo entenderás cómo Dios usa el desorden que te atormenta para revelar el propósito que estabas buscando. Cuando el silencio pesa más que el ruido, no hay sonido más duro que el del alma en silencio. Es ese momento en el que todo parece tranquilo por fuera, pero dentro de ti hay una tormenta que no deja de rugir. Nadie lo nota, nadie lo pregunta, pero tú lo sientes en cada respiración,
la presión de mantenerte en pie cuando lo único que quieres es descansar. Has aprendido a funcionar con el corazón cansado, a sonreír mientras por dentro gritas pidiendo ayuda. Y te dices que debes ser fuerte, que no puedes detenerte, porque si lo haces, todo se derrumba. Pero, ¿cuánto tiempo puedes sostener lo que no fue hecho para tus manos? El silencio se vuelve pesado cuando lo llenas de pensamientos que no puedes callar. Lo disfrazas de calma, pero en realidad es agotamiento. Lo llamas paciencia, pero es miedo de perder el control. Y sin embargo, en ese mismo silencio hay algo más. Una presencia que no grita, que no exige, que simplemente espera. Porque mientras tú peleas por mantener el control, Dios observa tu lucha con ternura, no con enojo, sino con compasión. Él sabe que lo que cargas no se soluciona con fuerza, sino con entrega. Sabe que tu mente corre sin descanso y que tu corazón anhela paz, no respuestas. Cuando el ruido del mundo se apaga y todo lo que queda es tu respiración y tus pensamientos, ahí es donde Él susurra. No te pide que entiendas, te pide que descanses. No te exige palabras, te ofrece presencia. Pero a veces confundimos el silencio de Dios con su ausencia. Creemos que si no habla no está, que si no actúa no escucha. Sin embargo, el silencio de Dios no es vacío, es el espacio donde prepara lo que no puedes ver. Es el taller invisible donde moldea tu fe mientras tú crees que no pasa nada. Y si te fijas bien, verás que el silencio no es tan silencioso. Tiene señales, una calma que llega sin razón, un pensamiento que te da esperanza, una lágrima que no te rompe, sino que te libera. Ahí está Él, obrando donde tú creías que todo estaba detenido. No es fácil aceptar eso, porque el ser humano quiere certezas, quiere pruebas. Pero la fe no crece en la abundancia de respuestas, sino en la escasez de ellas. Y cuando eliges creer en medio del silencio, algo cambia. Ya no buscas controlar, sino confiar. Ya no exiges, esperas. Ya no luchas, descansas. Dios no te dejó en silencio para castigarte. Te dejó en silencio para que finalmente pudieras escucharlo. No con los oídos, sino con el corazón. Y cuando lo haces, algo sutil sucede. El peso no desaparece, pero se vuelve llevadero, porque ya no lo llevas solo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46, 10. Eso no es una invitación a la pasividad, sino a la confianza, a detener la carrera interna, a dejar que el alma respire. Y en el próximo capítulo entenderás por qué el cansancio que sientes no es señal de derrota, sino de transformación. Hay un propósito escondido en tu agotamiento y está a punto de revelarse. El propósito oculto detrás del cansancio. Ese cansancio que sientes no es simple fatiga. No es solo dormir poco, trabajar mucho o pensar demasiado. Es algo más profundo. Es el cansancio del alma. Ese peso que no se quita ni con descanso físico ni con distracciones rápidas. Es el cansancio de sostener una vida que parece no corresponder a lo que llevas en el corazón. Te dices, estoy agotado, pero en realidad lo que quieres decir es, estoy cargando demasiado solo. Y esa diferencia importa mucho. Hay un tipo de agotamiento que viene cuando das y nadie nota. Cuando intentas ser la respuesta para todos y al final del día no sabes quién está siendo respuesta para ti. Ese agotamiento es peligroso porque te convence de una mentira silenciosa. Si yo me detengo, todo se cae. Esa mentira te ha robado paz, te ha robado presencia, te ha robado tu capacidad de sentir. Escucha algo con calma ahora. Ese agotamiento no es señal de que estás fallando. Es señal de que estás tratando de vivir desconectado de la fuente que te sostiene. Es la alarma espiritual que dice, ya no es tu fuerza la que debe seguir adelante, es la mía.
Dios ve tu cansancio, lo entiende mejor que tú, no lo desprecia, no lo juzga. Él lo lee como un llamado, Él lo recibe como una entrega, Él lo toma como una oración incluso cuando no hay palabras. Cuando tú ya no puedes explicar lo que sientes, Él dice, yo sé, yo estoy aquí, yo sigo. Tu cansancio tiene propósito porque te está empujando a un punto que te da miedo reconocer. No puedes más así. Y aunque duele aceptar eso, es precisamente ahí donde la transformación empieza de verdad. Porque mientras tú insistes en sostenerlo todo solo, no hay espacio para que Dios tome su lugar. Pero cuando reconoces tu límite, abres la puerta. Te han enseñado a admirar la fuerza del que nunca cae. Dios honra otra clase de fuerza, la del que cae y aún así levanta la mirada y dice, Señor, ayúdame. Ahí hay humildad, ahí hay verdad, ahí hay fe. Dios susurra al que está agotado, no te estoy quitando la lucha, te estoy quitando la ilusión de que debías luchar sin mí. Y sí, hay algo más. Tu cansancio también revela qué batallas no eran tuyas. Hay peleas que abrazaste por culpa. Hay expectativas que cargaste por miedo al rechazo. Hay responsabilidades que asumiste para que no te abandonaran. Y cada una de ellas drenó tu paz. No porque seas débil, sino porque nunca fueron tu asignación. El cansancio, entonces, no solo te muestra tu límite, te muestra dónde estuviste gastando vida en lo que nunca fue tuyo. Y eso es sagrado, porque cuando ves eso con claridad, empiezas a recuperar territorio interno. Empiezas a decir, esto sí viene de Dios, esto no, aquí me quedo, aquí suelto. Ese es el momento en que el cansancio deja de ser enemigo y se vuelve maestro. Comienzas a entender que Dios no está intentando que aguantes más. Está intentando enseñarte a descansar en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, el 28. Descanso no es ausencia de lucha. Descanso es presencia de Dios en medio de ella. Descanso es saber que incluso cuando todavía no ves la salida, ya no estás a oscuras. Descanso es un acto espiritual. Y cuando este descanso empieza de verdad, algo profundo sucede. Tu identidad se reordena. Ya no te defines por lo que logras sostener, te defines por quien te sostiene a ti. Ese cambio interno es el principio de la paz real. Pero aquí aparece una pregunta que quema. Si Dios está conmigo, ¿por qué mi vida sigue sintiéndose así de rota en ciertas áreas? ¿Por qué hay cosas que sigo perdiendo? ¿Por qué algunas puertas siguen cerradas aunque oro con el corazón honesto? Hay una respuesta para eso, y esa respuesta va a cambiar la forma en que interpretas cada pérdida, cada puerta cerrada y cada retraso. Hay un sello de Dios en todo eso, incluso cuando duele. Cuando Dios cierra puertas que tú querías abrir. Hay puertas que deseaste con todo el corazón. Puertas por las que oraste, esperaste, insististe. Lugares donde estabas seguro de que ibas a encontrar seguridad, amor, estabilidad, sentido. Y aún así, esas puertas no se abrieron. O se abrieron por un momento y luego se cerraron tan duro que todavía te duele el golpe. Parte de tu ansiedad viene de ahí. No solo del miedo al futuro, sino de la herida del ¿por qué no pasó? Tú dices, si yo estaba listo, ¿por qué Dios no permitió? Lo dices con respeto, pero también con dolor real, porque duele cuando algo que parecía bueno se rompe en tus manos. Duele cuando alguien que juraste que se quedaría decide marcharse. Duele cuando un sueño que construiste con paciencia se cae delante de ti como si nada. Quiero que escuches una verdad que no siempre se dice con claridad. Dios no solo abre puertas, Dios también protege cerrando. Lo que tú llamas rechazo, muchas veces es redirección. Lo que tú llamas pérdida, Él lo llama cobertura. Y no lo digo como frase bonita, lo digo porque espiritualmente es así.
Hay personas que tú querías cerca que se habrían convertido en una cadena en tu cuello. Hay oportunidades que habrían lucido bendición por fuera y destrucción por dentro. Hay caminos que parecían paz, pero en unos meses te habrían robado la identidad, el propósito y hasta la fe. Tú viste belleza. Dios vio el costo, tuviste compañía, Dios vio atadura, tuviste estabilidad, Dios vio encierro. Cuando eres hijo, Dios no negocia tu destino con tus gustos temporales. Él no está comprometido con que estés cómodo, Él está comprometido con que estés vivo en Él. Eso significa que algunas cosas que tú querías no entran al plan, aunque a ti te duela soltarlas. Y sí, duele muchísimo cuando Dios te dice no, sin explicarte todavía el por qué. Duele cuando Él corta conexiones que tú nunca te habrías atrevido a cortar solo. Duele cuando Él interrumpe una historia que tú ya te habías imaginado completa. Sientes traición espiritual, sientes abandono, sientes que te dejaron sin nada en las manos, pero míralo con calma. ¿De verdad te dejó vacío o te dejó libre? Lo que perdiste era alimento o era una distracción que te hacía olvidar quién eres. Esa persona que se fue sanaba tu corazón o adormecía tu dolor para que nunca lo sanaras de raíz. Ese trabajo que no se dio, ¿iba a honrar tu llamado o iba a convertirte en alguien que solo sobrevive apagando incendios internos cada día? Cuando Dios cierra, al principio parece castigo. Con el tiempo se revela como rescate. Hay un sello de Dios en eso. Y ese sello no se ve cuando lloras, se ve cuando respiras meses después y dices, no entendí cuando pasó, pero ahora entiendo por qué me apartaste de ahí. Esto es importante. Hay batallas que no estás peleando hoy porque Él no te dejó entrar en ese cuarto. Hay heridas que nunca tocaste porque Él no permitió que esa conversación siguiera. Hay traiciones que nunca viviste porque Él interrumpió el acceso a tu vida justo a tiempo. Eso también es misericordia. Verlo así cambia todo, cambia tu manera de hablar con Dios. Ya no oras solo para que Él abra lo que tú quieres. Empiezas a orar para que Él te libere de lo que no te corresponde cargar. Dejas de pedir, dame esto, y empiezas a decir, líbrame de lo que parece bueno pero no viene de ti. Ahí madura tu fe. Ahí tu relación con Él deja de ser transacción y empieza a ser entrega. Y escucha esto con reverencia, porque no es teoría, es palabra viva. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Esperar en el Señor no es quedarse quieto sin sentido. Es confiar en que su mano mueve cosas que tú todavía no entiendes. Es creer que si algo no se abrió, no es porque Él te quiere pequeño, sino porque Él te está guardando para algo que requiere que llegues entero, despierto, sano. Entonces empieza a pasar algo dentro de ti. Ya no lloras solo por lo que perdiste, lloras también por lo que Él te salvó sin que tú lo supieras. Lloras diferente, agradeces diferente, respiras diferente. Ese es el principio de una paz que nadie te puede quitar. Y sin embargo, hay una pregunta que sigue quemando dentro de ti. Si Dios está cerrando algunas puertas, ¿cómo reconozco cuáles sí debo cruzar? ¿Cómo sé dónde Él me está llamando ahora y no solo dónde yo quiero estar? Ahí es donde entramos en el siguiente paso. Porque Dios no te deja en la nada. Él guía, Él confirma, Él pone señales, y si aprendes a verlas, tu ansiedad baja y tu claridad sube. Eso también es gracia, eso también es amor. Las señales silenciosas de que Dios ya está guiando tu camino. Hay momentos en los que pides una respuesta clara del cielo, y lo único que recibes es una sensación, una calma breve, una pequeña dirección interna, una frase que no logras sacar de la mente. No parece suficiente. Tú querías una voz audible, un milagro visible, una confirmación imposible de ignorar. Pero Dios casi nunca trabaja desde el ruido.
Dios guía desde la quietud. Tú dices, no escucho nada, pero hay algo que sí estás sintiendo. Eso que sientes pero no sabes explicar no es ansiedad, es dirección. Es Dios inclinando tu corazón en una dirección específica sin obligarte, sin presionarte, sin gritarte. Él no controla, Él conduce. Dios pone señales y casi siempre son humildes. Por eso tanta gente las ignora. Esperan fuego en el cielo, cuando la respuesta está en lo que ya empezó a moverse adentro. Te voy a nombrar algunas para que las reconozcas y dejes de pensar que estás solo. Primera señal: paz en lo que antes te daba miedo. Algo que antes te hacía temblar, ahora ya no te sacude igual. Sigues sin tener todas las respuestas, pero tu corazón dejó de correr como corría antes. No sabes por qué, pero puedes respirar ahí. Eso no es casualidad. Eso es Dios diciéndote: camina tranquilo, estoy aquí. La paz es una forma de hablar que Él usa mucho. Segunda señal: cansancio santo. De repente ya no tienes energía para seguir insistiendo en algo que tú mismo forzabas. No es flojera, es agotamiento espiritual selectivo. Simplemente dejaste de necesitar pelear por lo que no era tuyo. Eso también es guía. Hay situaciones que se empiezan a caer no porque fallaste, sino porque ya no perteneces ahí. Te expulsan de lugares que ya no cargan tu nombre. Eso también es amor. Tercera señal: puertas que se abren con suavidad, sin empujar. Hay caminos que no requieren que te rebajes, que mendigues atención, que negocies tu valor. Hay personas que llegan con respeto, sin juego emocional, sin manipulación. Hay oportunidades que se alinean en orden y no en caos. Eso es una marca de Dios. Cuando Él te llama a algo, no te pide que traiciones quién eres para entrar. Cuarta señal: repetición divina. Un mismo mensaje aparece por distintas vías. Lo escuchas en una conversación que no esperabas. Lo recuerdas en una oración breve. Lo ves en una frase que para otros es común, pero para ti golpea directo al centro. No es que el mundo entero te esté hablando. Es que Dios está usando todo para decirte lo mismo hasta que lo aceptes. Confía, avanza, suelta, espera. Depende de cuál sea el punto de tu proceso ahora mismo. Quinta señal: protección que no entiendes. Algo debía haber salido mal y no salió. Algo debió haberte hundido y no te hundió. Una palabra que pudo destruirte no llegó. Una decisión que iba a lastimarte se detuvo a último minuto. Tú dices: ¡qué suerte! No, eso tiene nombre. Eso se llama cobertura. Estas señales tienen algo en común. Ninguna de ellas es escandalosa, y aún así, todas ellas cargan presencia. ¿Por qué es importante verlo? Porque si no reconoces la forma en que Dios ya te está guiando, tu ansiedad va a llenar ese espacio con miedo. Cuando no ves propósito, tu mente inventa peligro. Cuando no ves mano de Dios, tu mente crea abandono. Por eso necesitas aprender a ver. Ver baja el miedo. Ver cura el corazón. Ver estabiliza la mente. Hay otra cosa que casi nadie te dice. Dios no solo te guía hacia lo correcto, Dios te guía lejos de lo que te rompe. Y esa guía a veces duele más que cualquier otra, porque viene en forma de pérdida. Ese amigo que se alejó de repente cuando tú más lo necesitabas y sentiste traición. Esa relación que se enfrió cuando juraste que era para siempre. Ese ambiente donde ya no encajas aunque antes era tu refugio. Parece rechazo. En realidad es rescate. Te están moviendo de donde tu identidad iba a morir. Hay un sello de Dios en ese tipo de ruptura. Todo esto apunta a una verdad espiritual que te va a sostener cuando la ansiedad intente apretarte el pecho otra vez. Tú no estás a la deriva. No estás caminando sin dirección. No estás improvisando tu vida mientras Dios mira a distancia. Tú estás siendo guiado activamente por una mano que conoce cada herida, cada miedo,
y cada deseo que no te atreves a decir en voz alta. Esa guía es real, es presente, es constante, pero también es exigente. Porque ahora que sabes que Él está guiando, llega la pregunta que separa al que escucha del que vive. ¿Vas a seguir luchando contra su dirección para mantener lo que ya te está drenando? ¿O vas a soltarlo y dejar que tu alma respire por primera vez en tanto tiempo? En el próximo capítulo vamos a entrar ahí, a ese punto profundo donde ya no se trata solo de señales externas ni de protección silenciosa, sino de lo más difícil para el corazón humano: rendir el control. Hay algo sagrado que sucede cuando dejas de pelear contra Dios y empiezas a caminar con Dios. Y esa parte es la que empieza a sanar tu ansiedad desde la raíz. Rendir el control, donde empieza la verdadera paz. Tú quieres paz, pero también quieres control. Y esos dos no pueden vivir juntos en el mismo corazón. Esa es la tensión que más cansa tu mente. Porque sigues intentando resolverlo todo con tus manos mientras le pides a Dios que lo sostenga. Le dices, te lo entrego, pero en el fondo sigues apretando los dedos. Dices que confías, pero te quedas vigilando el resultado como si dependiera de ti, y eso te rompe por dentro. La ansiedad crece cuando te exiges a ti mismo resultados que solo Dios puede producir. Te culpas por cosas que nunca estuvieron bajo tu mando. Tomas responsabilidad emocional por gente que ni siquiera quiere sanarse. Te amarras a historias que ya cumplieron su ciclo solo porque tienes miedo de quedarte sin nada. Ese miedo, esa sensación de si suelto esto, me quedo vacío, es una de las raíces más profundas de tu inquietud. Te voy a decir algo que no es cómodo, pero es verdad espiritual. A veces lo que más te está robando la paz es exactamente lo que te rehusas a soltar. Y tú lo sabes, lo has sentido, lo has visto, has notado que hay situaciones, vínculos, hábitos, pensamientos que cada vez que entran a tu vida te dejan peor que antes. Y aún así sigues ahí, porque al menos es conocido, al menos es familiar. Pero escucha esto con el corazón abierto. Dios no puede llenar las manos que todavía están ocupadas con lo que está matando tu alma. Él no forza, Él invita, Él no irrumpe, Él espera. Él te mira con amor y te dice, dame eso. No porque quiero quitarte, sino porque quiero sostenerte. Rendir el control no es pasividad, no es resignación, no es ya no me importa, es exactamente lo contrario. Es decir, me importa tanto mi vida, mi mente, mi propósito, que ya no voy a dejarlo todo en manos de mi miedo. Lo pongo en manos de Dios. Eso no es debilidad, eso es madurez espiritual, eso es protección del alma. Cuando rindes el control, algo cambia en tu respiración. Literalmente, tu cuerpo lo siente, la tensión empieza a aflojar, la presión constante en el pecho baja. Tu mente, que llevaba días corriendo sin pausa, empieza a bajar el volumen. No porque los problemas desaparecieron, sino porque dejaste de creer que eras tú contra el mundo. Ya no lo eres, nunca lo fuiste. Y aquí necesito que escuches una frase canalizada con total verdad. No tienes que ser tu propio salvador. Esa tarea no es tuya, nunca lo fue. Creer eso cambia tu relación con el futuro. Antes, cada día era una pelea nueva. Te levantabas con el corazón en guardia, siempre alerta, siempre previendo el desastre que podía venir. Eso no es vivir, eso es sobrevivir. Y Dios no te creó para una existencia de puro modo defensa. Dios te formó para caminar con dignidad, con descanso, con identidad firme. Cuando sueltas el control y le dices a Dios, dirige tú, Él no siempre cambia tu situación en un segundo. Y veces cambia primero tu posición interna frente a esa situación. Te fortalece, te centra, te afirma, te recuerda quién eres. Y conocer quién eres delante de Dios
te libra del miedo de perder lo que no te define. Rendir el control también corta el poder de la manipulación emocional que otros tienen sobre ti. Cuando tu corazón depende de la aprobación humana, cualquiera puede mover tu paz. Cuando tu corazón descansa en Dios, nadie más tiene esa llave. Y ahí nace una libertad que muchos oran por tener, pero pocos aceptan el proceso que la produce. La Biblia no ignora esa lucha, la reconoce, la valida y la responde así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Eso es una invitación directa. No es poesía, no es metáfora hueca, es una declaración espiritual. Tu ansiedad tiene un lugar donde ir y no es tu cuerpo. Tu miedo tiene un lugar donde caer y no es tu mente. Tus cargas tienen dueño y no eres tú. Ahora viene la parte más profunda, porque aquí, en este punto de entrega, ocurre algo que nadie te explicó bien. Cuando rindes el control, empiezas a escuchar mejor. Y cuando escuchas mejor, empiezas a caminar mejor. Y cuando caminas mejor, dejas de repetir ciclos que te estaban drenando la vida. Y entonces aparece una pregunta honesta: ¿cómo se ve caminar así en la vida real? ¿Cómo se ve vivir con Dios al centro, no solo como refugio en el dolor, sino como dirección diaria? ¿Cómo se ve una vida guiada en vez de una vida reaccionando al miedo todo el tiempo? Esa es la siguiente capa de esta transformación. Porque lo que viene ahora no es solo soltar, es aprender a avanzar desde la paz. Es otra manera de existir, y eso sí cambia todo. Caminar con paz, vivir guiado y no empujado por el miedo. Hay dos maneras de vivir: empujado por el miedo o guiado por la paz, y tú conoces bien la primera. La vida empujada por el miedo es esa vida donde reaccionas todo el tiempo, donde todo es urgente, donde cada mensaje, cada cambio de humor de otra persona, cada noticia inesperada te mueve por dentro como si tu estabilidad dependiera de eso. Es agotador porque no hay raíz, no hay centro. Todo te sacude, todo te amenaza, todo te roba energía. Cuando vives empujado por el miedo, tu mente está siempre en modo alerta. No descansas, vigilas, no escuchas, interpretas peligro, no avanzas, sobrevives. Empiezas el día ya cansado porque tu alma no tuvo noche, y lo más duro es que te acostumbras a eso al punto de creer que es normal vivir así. Pero no lo es. Eso no es vida, eso es vivir bajo tormenta interior constante. Caminar con paz no significa caminar sin problemas, significa caminar con dirección. Eso es muy diferente. La persona guiada por la paz no está viviendo menos batalla, está viviendo la misma batalla con otra voz al mando. Ya no es el miedo decidiendo, ya no es la ansiedad marcando el ritmo. Ya no es la urgencia emocional controlando cada respuesta. Es Dios marcando paso. Es otra cadencia. Es otro pulso. La paz verdadera no es pasiva. No es no siento nada. Al contrario, la paz que viene de Dios es extremadamente lúcida. Te aclara qué discutir y qué soltar. Te muestra a quién abrir el corazón y ante quién mantener distancia sana. Te da la sensibilidad para reconocer cuándo hablar y cuándo callar. Te enseña a identificar cuando una situación te está drenando el alma en lugar de formarte. Te vuelve sabio sin volverte frío. Te vuelve dócil sin volverte débil. Escucha esto con atención. La paz de Dios no te vuelve indiferente, te vuelve estable. Y la estabilidad espiritual es peligrosa para cualquier cosa que intente controlarte. Porque cuando tu paz viene de Dios, ya no pueden manipularte con abandono, con culpa, con miedo a estar solo. Ya no tragas cualquier palabra solo por no quedarte sin compañía. Ya no te quedas en cualquier lugar solo por terror a empezar de nuevo. Descubres que no estás solo. Descubres que no eres mendigo emocional. Descubres que no eres rehén de nadie.
Cuando caminas guiado por la paz, empiezas a sentir algo nuevo, dignidad, no orgullo hueco, dignidad real. Esa calma silenciosa de saber soy amado por Dios, sostenido por Dios, visto por Dios. Eso coloca tu corazón en un nivel donde ya no respondes desde herida, respondes desde identidad. Y eso, espiritualmente, es poder. Caminar con paz también te cambia la manera de decidir. Antes decidías desde el miedo a perder. Ahora decides desde el deseo de honrar lo que Dios está formando en ti. Antes preguntabas, ¿qué pasa si digo que no? Ahora preguntas, ¿qué le hace esto a mi alma si digo que sí? Es otro filtro, otro criterio, otro tipo de madurez emocional y espiritual. Y hay una evidencia clara de que estás empezando a caminar guiado por la paz. Lo que antes te disparaba ya no te domina. Todavía lo sientes, pero ya no gobierna. Ese comentario que antes te rompía, ahora lo escuchas y no te define. Esa mirada que antes te hacía dudar de tu valor, ya no tiene autoridad sobre tu identidad. Ese miedo que antes te paralizaba, ahora lo reconoces, lo miras y sigues caminando. Eso no es frialdad, eso es sanidad en proceso. Hay un sello de Dios en eso. Quiero que escuches esto ahora como si el cielo mismo te lo estuviera diciendo. Mi paz no depende de que el mundo te entienda. Mi paz depende de que sepas que yo estoy contigo. Esa frase, cuando la recibes de verdad, rompe cadenas que llevas arrastrando por años. Cadenas de validación, cadenas de aprobación, cadenas de dependencia emocional. Y aquí viene algo importante. Este tipo de paz, la que viene de Dios y no del control humano, empieza a irradiar, empieza a afectar a otros. Personas inquietas empiezan a buscarte sin saber por qué. Gente rota se acerca a ti porque siente descanso cerca de ti. No es porque seas perfecto, es porque la presencia que te sostiene se empieza a notar. Lo espiritual siempre se filtra en lo visible. Pero necesito ser honesto contigo. Hay resistencia. Cuando empiezas a caminar con paz, hay ambientes que ya no te soportan. Hay dinámicas que ya no aceptan tu calma porque antes se alimentaban de tu caos. Eso duele, eso confunde. Y si no entiendes lo que está pasando, puedes llegar a pensar que estás retrocediendo cuando en realidad estás avanzando. Entonces surge la pregunta clave. ¿Cómo sostener esa paz cuando la presión vuelve, cuando viejas heridas se reactivan, cuando la ansiedad intenta entrar de nuevo por las grietas antiguas? Porque va a intentarlo. Esa guerra es real. Esa es la siguiente etapa de este proceso. Porque ahora que entiendes lo que es vivir guiado y no empujado, necesitas aprender a proteger lo que Dios ya empezó a depositar dentro de ti. Esa protección interna, esa vigilancia de tu propio espíritu, es parte esencial de tu sanidad. Proteger la paz que Dios puso en tu interior. Lo más difícil no es encontrar la paz, es conservarla, porque cuando Dios empieza a calmar tu tormenta interna, el enemigo intentará volver a levantar el viento. No porque tenga poder sobre ti, sino porque sabe que un corazón en paz ya no es manipulable, ya no es controlable, ya no es predecible. La paz de Dios te vuelve libre y el miedo no soporta la libertad. Mantener la paz requiere discernimiento. Requiere entender que no todos los ambientes merecen tu presencia y no todas las conversaciones merecen tu energía. Hay lugares donde tu espíritu empieza a sentirse inquieto, sin razón aparente. No lo ignores. Es la advertencia divina diciendo, cuida lo que puse dentro de ti, porque lo que te costó lágrimas no puede ser tratado con descuido. Proteger la paz no es aislarte del mundo, es aprender a reconocer qué viene del cielo y qué viene del ruido. Es guardar tu mente de palabras que suenan bien, pero no traen vida.
Es cuidar tu mirada para no llenarla de comparaciones. Es decidir qué tipo de contenido dejas entrar a tu corazón cuando estás vulnerable. No todo lo que inspira, edifica. No todo lo que brilla, bendice. Cuando aprendes a proteger la paz, empiezas a notar algo nuevo. La gente ansiosa busca conflicto. La gente herida busca distracción. La gente en paz busca propósito. Y tú ya no puedes volver atrás. Lo que antes tolerabas, ya no puedes soportarlo porque sientes que te roba vida. Ese es el Espíritu Santo marcando el límite. Él no te da paz solo para que la disfrutes, te la da para que la defiendas. Tu paz será probada. Vendrán provocaciones, palabras diseñadas para sacarte del eje, noticias que intentarán inyectarte miedo, tentaciones de volver a controlar lo que ya habías entregado. Pero ahí es donde debes recordar: lo que Dios te dio, solo tú puedes entregarlo. Nadie puede quitártelo sin tu permiso. A veces, proteger la paz significa decepcionar expectativas humanas. Significa decir no cuando antes decías sí, solo para evitar conflicto. Significa alejarte de personas que te confunden más de lo que te construyen. Y eso duele, porque quieres amar, ayudar, sanar, pero no puedes salvarte si sigues viviendo dentro del caos de otros. Jesús sanó a muchos, pero también se apartó para orar. Eso es sabiduría espiritual. Saber cuándo actuar y cuándo retirarte. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Esa no es una frase bonita, es un principio de supervivencia espiritual. Lo que guardas en tu corazón determina la calidad de tu mente, tus decisiones, tus relaciones. Si dejas que el ruido entre, el caos interno regresa. Si dejas que el miedo gobierne, tu visión se nubla. Por eso Dios te enseña a cuidar el jardín donde Él habita, tu interior. Y aquí hay una revelación que cambia todo. La paz no se pierde, se entrega. Cada vez que discutes por orgullo, la entregas. Cada vez que vuelves a controlar lo que ya soltaste, la entregas. Cada vez que te comparas, la entregas. Pero también puedes recuperarla. Cada vez que eliges callar en lugar de reaccionar, la recuperas. Cada vez que oras en lugar de discutir, la recuperas. Cada vez que confías, aunque no entiendes, la recuperas. Tu vida empieza a ordenarse en torno a esa paz. Las decisiones ya no se toman por impulso, sino por dirección. Las emociones dejan de ser jefes y se vuelven mensajeros. Empiezas a caminar con una calma firme que el mundo no puede entender. Y cuando alguien te pregunta cómo lo haces, tú sabes la verdad. No eres tú, es Dios en ti. Pero hay un paso más en este viaje. Porque proteger la paz no solo se trata de mantener lo que tienes, sino de aprender a reconstruir lo que se rompió. Hay heridas antiguas que todavía sangran en silencio y hasta que no sean tocadas por la luz de Dios, seguirán filtrando ansiedad en tu presente. Y eso es lo que viene ahora. El proceso de sanación interior, no el que se nota por fuera, sino el que realmente transforma lo que llevas dentro. Sanar lo que el tiempo no pudo curar. Hay heridas que no se ven, pero gobiernan toda tu vida. Heridas que no sangran ya, pero siguen ardiendo cuando algo las roza. Heridas que dices que ya superaste, pero todavía deciden cómo amas, cómo confías, cómo duermes, cómo reaccionas. Dices, ya pasó, pero tu cuerpo sabe que no. Tu respiración sabe que no. Tus pensamientos repetitivos saben que no. Esa es la parte que pocos tocan. No es solo ansiedad. Es memoria de dolor, es pérdida no llorada, es abandono acumulado, es traición que nunca entendiste, es culpa que cargaste sin merecer, es vergüenza que alguien te puso encima y que tú aceptaste como si fuera tu identidad. Tú aprendiste a seguir funcionando con el alma herida. Aprendiste a ser fuerte aunque estabas roto.
Aprendiste a no pedir porque cuando pedías te hacían sentir débil. Aprendiste a no esperar mucho de nadie para no decepcionarte. Eso parece madurez, pero en realidad es protección emocional extrema. Y esa protección que una vez te salvó, hoy te está aislando. Te está dejando solo en cuartos donde Dios no quiere que estés solo. Hay partes de ti que no sanaron porque nunca estuvieron realmente delante de Dios. Estuvieron delante del orgullo, estuvieron delante de la negación, del yo puedo solo, del a mí no me afecta, pero no delante de Él, no delante de su voz que dice, dame también eso que escondes incluso cuando hablas conmigo, eso también es mío. Sanar no es olvidar, sanar no es fingir que no importó, sanar no es decir ya no duele cuando sí duele. Sanar es dejar que Dios entre justo en el lugar donde dijiste, aquí nadie toca. Sanar es permitir que su presencia llegue al punto donde tú mismo te diste por perdido. Sanar es escuchar la verdad de Dios por encima de las mentiras que tu herida repite, porque la herida habla y habla fuerte. Te dice que no eres suficiente, te dice que siempre te van a dejar, te dice que si no haces todo perfecto, te van a reemplazar, te dice que nadie te va a cuidar. Entonces cuídate tú solo y no confíes en nadie. Esa voz suena lógica, suena protectora, pero esa voz no viene del cielo. Esa voz viene del golpe, y tú no fuiste llamado a vivir guiado por el golpe. Escucha ahora una verdad espiritual pronunciada sobre ti con amor y autoridad. No eres lo que te hicieron, no eres lo que perdiste, no eres lo que falló, eres lo que yo dije que eres. Cuando Dios declara identidad, la herida pierde poder. No desaparece de inmediato, pero deja de mandar, deja de ser tu dueño. Y donde antes había miedo constante, empieza a aparecer dignidad. Donde antes había vergüenza constante, empieza a aparecer honra. Donde antes había vacío constante, empieza a aparecer pertenencia. Esto no es teoría emocional, es reino, es presencia real de Dios entrando donde tú ya no podías entrar. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. Eso significa, Dios no se aleja de tu dolor, se acerca a Él. Él no tiene miedo de tu herida, Él entra en ella para rescatarte desde adentro. Y aquí quiero que entiendas algo que te va a liberar de culpa inmediata. Sanar no significa que nunca vas a volver a sentir dolor. Significa que el dolor ya no va a controlar tus decisiones. Significa que el pasado ya no tendrá autoridad para definir tu futuro. Significa que lo que una vez te marcó ya no será la voz más alta en tu mente. Cuando la paz de Dios entra en las zonas rotas, hay una recuperación silenciosa. Notas que ya no reaccionas igual a lo que antes te activaba. Notas que puedes dormir un poco mejor. Notas que tu pecho respira un poco más profundo. Notas que puedes mirar hacia adelante sin tanta rabia ni tanta sospecha. Eso es sanidad en proceso. Hay un sello de Dios en ese pequeño cambio que tal vez nadie más nota, pero tú sí. Y aquí viene una verdad que tienes que guardar. La sanidad interior y la paz no son experiencias privadas solamente. Empiezan a afectar todo lo que tocas. Quien sana, trata diferente, ama diferente, escucha diferente, perdona diferente, protege diferente. Y cuando empiezas a vivir sanado sin darte cuenta, te conviertes en un lugar seguro para otros. Dios te convierte en refugio para personas que están en la misma oscuridad en la que tú estabas. Ese es propósito, ese es llamado. Pero antes de llegar ahí, hay otra cosa esencial. Porque no basta con sanar lo interno si sigues creyendo que tienes que demostrar tu valor todos los días para no ser abandonado. Esa inseguridad todavía te roba, todavía te hace correr, todavía te ata a personas y situaciones que te lastiman solo porque tienes miedo de estar sin ellas.
Y ese es el siguiente paso. Aprender a verte como Dios te ve. No como te trató la gente, no como te habló el dolor, como Dios te ve. En eso hay libertad real. En eso empieza tu autoridad espiritual. Verte como Dios te ve. Identidad, dignidad y descanso. Una de las raíces más profundas de tu ansiedad no es el miedo al futuro, es la duda sobre tu valor. Te preguntas muchas veces en silencio, ¿soy suficiente? ¿Soy digno de ser amado? ¿Alguien va a quedarse? ¿Alguien va a elegirme sin condiciones? Esa inseguridad no es superficial, es una herida espiritual. Y mientras esa herida siga abierta, vivirás tratando de demostrar tu valor en cada relación, en cada conversación, en cada espacio. Eso agota el alma. Tú conoces esa lucha. Cambias tu manera de hablar para agradar. Ignoras lo que sientes para no incomodar. Te quedas donde no eres bien tratado con tal de no volver a sentirte solo. Te tragas palabras que te hieren porque temes que hablar sea igual a perder. Y esa adaptación constante, ese ajuste permanente para merecer cariño, ha desgastado tu espíritu más de lo que admites. Pero hay una verdad que libera, y quiero que la escuches con toda el alma. El amor de Dios por ti no es una recompensa a tu buen comportamiento, es tu punto de partida. Dios no te ama porque hiciste todo bien. Dios te ama porque eres suyo. Y cuando entiendes esto, sucede algo que cambia tu manera de existir. Ya no vives buscando aprobación, vives desde identidad. Cuando comienzas a verte como Dios te ve, la dignidad entra donde antes solo había miedo. Levantas la cabeza sin arrogancia, tomas espacio sin culpa, dices, esto me duele, sin temer que eso haga que te abandonen. Porque ahora entiendes, si alguien necesita que yo me niegue a mí mismo para quedarse, esa persona nunca estuvo enviada para cuidar mi corazón. Y tú ya no eres un corazón desprotegido, tú eres un corazón custodio del cielo. Dios declara sobre ti, eres mío, eres amado, eres visto, no eres un error, no eres un accidente, no eres reemplazable, yo te formé con intención. Cuando esa voz se vuelve más alta que la voz del trauma, la ansiedad pierde su control. Porque la ansiedad se alimenta de la idea de que todo depende de ti para no ser olvidado. Y Dios rompe esa mentira con una sola frase: nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Escucha esto con madurez espiritual. La identidad en Dios no es un discurso motivacional, es cobertura real, es defensa espiritual. Porque saber quién eres en Él afecta cómo permites que te traten, afecta qué relaciones aceptas, afecta qué negociaciones haces, afecta qué promesas crees, afecta qué voz se queda viviendo en tu cabeza y cuál tiene que salir hoy mismo. Cuando te ves como Él te ve, ya no aceptas amor que te hiere como si fuera lo único disponible, ya no te sientes obligado a perseguir a quien te suelta. Ya no ofreces tu paz como moneda para comprar la presencia de alguien. Empiezas a entender que hay ausencias que son liberación y no pérdida. Y esa comprensión sella tu corazón de otra manera. Esta dignidad sana también te da descanso. Descanso emocional, descanso mental, descanso espiritual. Porque ya no estás actuando, fingiendo, demostrando. Dejas de ser actor y vuelves a ser hijo, y ser hijo significa tener un lugar seguro donde caer sin miedo a ser rechazado por caer. Ser visto por Dios cura vergüenzas que ni siquiera sabías que estabas cargando. Esa vergüenza silenciosa de no soy suficiente, no soy tan fuerte como aparento. Si ven quién soy de verdad, me dejan. Esa vergüenza te tenía bajo amenaza constante. Y Dios llega y la rompe con una sola presencia. Yo te conozco por completo y aún así decido amarte por completo. Ese tipo de amor calma tempestades internas que ningún consejo humano puede calmar.
Cuando esta identidad empieza a tomar raíz, tu forma de moverte en el mundo cambia, tus decisiones cambian, tu forma de hablar cambia y lo más importante, tu forma de creer cambia. Dejas de orar desde miedo, empiezas a orar desde confianza. Ya no dices, Dios, por favor, no me abandones. Comienzas a decir, Dios, gracias, camina conmigo. Suena pequeño, no lo es. Esa transición de súplica desesperada a comunión segura es uno de los signos más claros de que tu espíritu está sanando. Hay un sello de Dios en esa transición, y aquí llegas a un punto hermoso de esta jornada. Ya no se trata solo de tu paz, tu mente, tu sanidad. Se trata de propósito. ¿Para qué fuiste guardado? ¿Para qué fuiste levantado? ¿Por qué Dios te sostuvo cuando pensabas que ibas a caer para siempre? La respuesta a eso no es teoría, es llamado, es misión, es vida con sentido eterno. Y es exactamente lo que viene ahora. Vivir con Dios al centro. Propósito, paz y una oración para tu alma. Cuando pones a Dios primero, algo profundo comienza a ordenarse dentro de ti. No es solo que te calma, te redefine. Ya no vives por impulso, ni por miedo, ni por necesidad de aprobación. Vives guiado, vives alineado, vives en misión. Y esa misión no siempre es grande a los ojos del mundo, pero siempre es grande a los ojos del cielo. Vivir con Dios al centro no significa que la vida se vuelve fácil. Significa que la vida por fin tiene sentido. Tú has pasado por cosas que casi destruyeron tu mente. Has sentido pensamientos que no le confiesas a nadie. Has tenido noches en las que quisiste desaparecer del ruido, no porque no ames la vida, sino porque estabas cansado de vivirla así. Y aún así, estás aquí, escuchando, respirando, recibiendo. Eso no es casualidad. Eso es preservación divina. Eso es Dios diciendo, no has terminado, te estoy guardando para algo que todavía no viste. Cuando Dios ocupa el centro, el pasado deja de gobernarte y el futuro deja de asustarte. Empiezas a caminar presente, no en ansiedad, sino en propósito. Te vuelves consciente de que cada paso tiene peso eterno. Tus heridas sanadas ya no son solo cicatrices privadas, son llaves para corazones que están pasando por lo mismo que tú pasaste. Por eso sigues aquí. Escucha esto con reverencia. Nada de tu dolor fue desperdiciado. Nada. El enemigo quiso usarlo para romperte. Dios lo está usando para levantarte. Él convierte lo que te hundía en autoridad espiritual. Esa autoridad no es gritar ni imponer. Es cargar paz donde otros cargan miedo. Es hablar vida donde otros solo sienten vacío. Es abrazar a alguien que está en el borde y decirle con verdad, yo sé cómo se siente y no estás solo. Eso es ministerio. Eso es llamado. Eso es luz en la oscuridad. Y sí, eso está sobre ti. No necesitas título religioso para eso. No necesitas escenario, no necesitas fama, necesitas presencia, necesitas intimidad con Dios, necesitas escuchar su voz por encima de las demás. Esa comunión diaria, silenciosa, honesta, es lo que te mantiene de pie cuando vuelven las olas, porque van a volver. No voy a mentirte. Habrá días pesados. Habrá ataques viejos que intentarán sentirse nuevos. Habrá memorias que intentarán despertarte el miedo otra vez. Pero ahora hay una diferencia enorme. Ya no eres el mismo que temblaba. Ya no eres el mismo que se sentía abandonado. Ya no eres el mismo que pensaba que todo dependía de su fuerza. Ahora sabes que eres sostenido. Y cuando sabes que eres sostenido, cambia la forma en que enfrentas la ansiedad. Ya no peleas para sobrevivir. Caminas desde la victoria de alguien que sabe, Dios está conmigo, Dios está en mí, Dios va delante de mí. Eso corta la raíz más profunda del miedo, la idea de estar solo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Filipenses 4:7. Esta no es solo una promesa bonita, es una garantía espiritual sobre tu mente. Dice, guardará. Eso significa cubrir, vigilar, proteger, blindar. Eso es lo que Él quiere hacer con tu corazón y tus pensamientos. Cubrirlos en paz, sellarlos en paz, afirmarlos en paz. Y aquí llegamos a un punto sagrado. Has escuchado, has sentido, has reconocido partes tuyas que quizá nunca habías puesto en palabras. Y ahora llegamos al acto más íntimo de esta jornada. Traer todo esto delante de Dios juntos, en oración. Esta oración no es religión, es entrega, es respiración del alma. Es un te necesito honesto, sin máscara. Quédate aquí conmigo y recibe. Oración. Señor, estoy aquí, con todo lo que soy, con lo que muestro y con lo que escondo. Reconozco que he intentado cargar la vida con mis propias fuerzas y me ha roto por dentro. Hoy suelto el peso que ya no puedo seguir llevando. Te lo entrego. Te entrego mi ansiedad, te entrego mi miedo, te entrego el cansancio que nadie entiende, te entrego el control que me ha estado ahogando, te entrego el orgullo que me hacía fingir que estaba bien cuando no lo estaba. Declaro que no estoy solo, declaro que no estoy abandonado, declaro que no soy un error, declaro que tú estás aquí. Guárdame en tu paz, habla más fuerte que el miedo. Reordena mi mente, sana las heridas que el tiempo no pudo sanar. Dame descanso en ti. Enséñame a caminar con tu presencia en el centro de mi vida, día tras día. Si hay algo que tengo que soltar, muéstramelo con amor. Si hay algo que estoy sosteniendo que no viene de ti, dímelo con claridad. Si hay lugares donde estoy perdiendo mi paz, llévame de vuelta a tu voz. Yo recibo tu paz. Yo recibo tu cuidado. Yo recibo tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Ahora escucha con calma lo que voy a decirte. Hay un sello de Dios sobre tu proceso. Nada de lo que viviste es desperdicio. Nada de lo que entregaste hoy fue ignorado y nada de lo que viene será fuera de su mano. Si esta palabra tocó algo real dentro de ti, quédate cerca de esta paz. Comenta lo que estás viviendo para que podamos orar por ti. Suscríbete y mantente aquí, porque lo que viene después de esto sigue construyendo tu sanidad y tu claridad con Dios en el centro. Has llegado hasta aquí. Eso no es casualidad, es principio de propósito. Suscríbete, deja tu comentario, comparte con quien sientas que necesita oír este mensaje y camina con nosotros en esta jornada de paz en Dios.